Uno de los temas interesantes ha sido que el tipo de cambio pues ha mostrado una presión del peso frente al dólar, se encuentra decididamente por debajo de los 19 pesos por la divisa estadounidense en los mercados internacionales. Y aquí le presento una entrevista con Vanessa Rubio, la subsecretaria de Hacienda. Me da mucho gusto saludar a la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. Vanessa, qué gusto, porque hablamos mucho por teléfono, bueno, más o menos, y ahora pues tenerte aquí, realmente te lo agradezco. Al contrario, es un gusto para mí hablar por teléfono y además estar aquí contigo. Y llegamos a la convención bancaria número 80. Ayer vimos el mensaje del secretario, una convención en donde los banqueros están preocupados por el tema del populismo y lo plantean desde una óptica global porque el otro año tendremos elecciones en México, los mensajes fueron claros, pero también, por supuesto, el que viene del mundo. Hoy estamos en esta coyuntura con respecto a México. ¿Cómo, terminando este primer trimestre, desde Hacienda, cómo se está viendo el panorama para México? Porque ha estado lleno de incertidumbre, pero terminamos un primer trimestre, pues no tan malo como se aparentaba, por lo menos al principio del año. Yo creo que acabamos un año de 2016 con muchos retos, con mucha volatilidad, y si por algo pudiéramos caracterizar a la economía mexicana es por ser resiliente. Eso fue lo que demostró durante 2016 y durante 2017 está demostrando también esa resiliencia. Pero las dos resiliencias vienen en momentos distintos. La resiliencia del año pasado venía con un precio del petróleo que venía bajando, con una plataforma disminuyendo, venía también aparejada de un reto muy importante por cómo se acabara de resolver el tipo de políticas en Estados Unidos, que hoy siento, y por un menor crecimiento en las principales economías, sobre todo Estados Unidos y sobre todo el sector industrial de Estados Unidos, que creció a menos, más bien decreció 1% el año pasado. Entonces, estos eran retos, digamos, mayúsculos que teníamos que sortear y desde luego acompañado de una alta volatilidad que se vio reflejada en el tipo de cambio. En este año comenzamos con una mejor perspectiva para las economías industrializadas, con una mejor perspectiva de recuperación del sector industrial en Estados Unidos y con eso traemos datos importantes de empleo, datos importantes de ventas al menudeo, datos importantes, por ejemplo, de la manufactura y venta de automóviles en México, y todo eso nos permite tener mejores perspectivas en la parte doméstica. Por el otro lado, la instrumentación de las reformas también ya nos da mejores elementos de certidumbre, sobre todo en el sector energético, en el sector de telecomunicaciones, en el sector financiero. Y otro elemento más, Rodrigo, yo te comentaría que es, ya se le ha dado mucho más institucionalidad, mucho más cauce y más anclaje a el diálogo México-Estados Unidos con los secretarios, la visita de los secretarios Tillerson y Kelly, las reuniones que se han tenido ya entre el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro, con el secretario Mnuchin, ya han habido dos, una en Washington y ahora en Alemania, en el G20. Entonces creo que esto también ha acotado la incertidumbre que teníamos tan amplia el año pasado y que ahorita, reitero, empieza con un cauce mucho más claro y mucho más certero. Hablando de lo que todavía no necesariamente sabemos, pero que sí se va dibujando, es el tema de que puedan aplicar en Estados Unidos este impuesto transfronterizo, el famoso VAT. Eh, ¿Qué podría responder México desde la óptica fiscal? Ya en el pasado reciente han dicho no hay mucho margen. ¿Habría algo que hacer en ese aspecto? De las pláticas que hemos tenido ya con el secretario del Tesoro, de lo que el secretario del Tesoro compartió en el grupo de los 20, yo creo que podemos concluir que todavía no existe claridad respecto de la propuesta fiscal, de los detalles de la propuesta fiscal que va a haber en Estados Unidos. Evidentemente se ha oído esto del Border Adjustment Tax o impuesto de ajuste en la frontera, el VAT, pero también se han oído otro tipo de propuestas. Sin duda yo te diría hay dos elementos. Uno, estamos preparando escenarios, siempre hay que preparar escenarios y siempre hay que estar listos ante cualquier eventualidad para ver cómo podemos reaccionar, tener reacciones desde de corte político, de corte de políticas y de otra naturaleza. Entonces, eso lo estamos haciendo ante cualquiera de las mezclas que puedan haber respecto de la presentación de la reforma fiscal en Estados Unidos. Pero por el otro lado, yo me quedo con este tema que todavía no hay claridad de qué elementos van a conformar aún este planteamiento. Entonces, habrá que esperar y ver, habrá que tener alistados una serie de políticas, pero tendremos que esperar a ver qué se presenta y dos, qué acaba resultando del Congreso. Por supuesto, porque eso es clave, ¿no? Al final el presidente Trump e incluso sus secretarios pueden decir muchas cosas,
pero hay que ver qué es lo que van aprobando y Está bien, ahí es en donde el es correcto, Ejecutivo y la realidad pues se encuentran con el Legislativo. Por es otro correcto. lado, ¿qué hay con respecto a la evolución de las finanzas públicas? Ya tenemos prácticamente un trimestre, obviamente los datos tenemos enero, febrero hasta ahora. ¿Qué podemos ver en cuanto a esta evolución? ¿Lograremos el superávit primario que tanto se ha planteado? Sobre todo y considerando que se han modificado los supuestos del presupuesto 2017, pero hasta ahora no he visto que haya un cambio, digamos, en lo que se planteó en ese presupuesto, a propósito de que ya disminuyó la perspectiva de crecimiento. Si algo estamos comprometidos, si algo está comprometido el gobierno del presidente Peña Nieto, la administración en Hacienda del secretario Mid, es a cumplir con los objetivos fiscales. Entonces, sí, sí vamos a cumplirlos, los vamos a cumplir como los cumplimos el año pasado. El año pasado había este cuestionamiento de si hubiéramos sido capaces de cumplir con el déficit en un entorno tan complicado. Al principio de año el déficit lo establecimos en 3.5%, para segunda mitad del año lo establecimos en 3%, es decir, hubo una mejora y luego el resultado fue más que mejor, fue de 2.9%. Entonces, en ese contexto tan complicado cumplimos y 2017 no será la excepción. Habremos de cumplir con el superávit primario al que nos comprometimos de 0.4 puntos del PIB. Tendremos también, desde luego, el tema de los requerimientos del sector público, que el año pasado estuvieron en 55, este año se plantea para 52, que ya implica la trayectoria no solo de consolidación, sino de disminución del déficit. Hemos tenido también una política muy proactiva de deuda, de manejo de pasivos. Desde que estoy yo en Hacienda, que fue desde septiembre del año pasado, ya hemos hecho 3 operaciones de permuta, que nos fue bien, nos dan mejores perfiles, una suavización de nuestros vencimientos, y también ya hemos hecho 2 operaciones, una en euros y otra en dólares, que acaba de ser reciente por 3.150 millones de dólares. Nos fue muy bien, muy altamente demandado, buena tasa. Eso quiere decir que seguimos teniendo esta buena aceptación por parte de los mercados. La gran parte de nuestra deuda está en pesos, entonces no tenemos tampoco esta vulnerabilidad respecto al tipo de cambio, pero no necesitamos salir a los mercados internacionales. Ya prefinanciamos 2017, con la última prefinanciamos ya gran parte de 2019, pero en 2018 prefinanciamos también 2019, pero si vemos una ventana para mejorar, vamos a utilizar cualquier oportunidad para hacerlo. Cualquier colocación. Ahora, ¿qué se va viendo ahora que estuvieron allá en Alemania? ¿Cómo se está empezando a ver a México? Porque las perspectivas han cambiado mucho de principios de año a este fin de trimestre. Prácticamente ya hay varios artículos. Ayer salió uno del Financial Times, otro de Bloomberg. ¿Cuál es la retroalimentación del mundo hacia México? Yo creo que algo que hemos tenido es credibilidad, otro que hemos tenido es resiliencia y otro que hemos tenido es un adecuado cumplimiento con los objetivos que nos hemos planteado. Estábamos ahí en el G20 y yo decía, estamos en una sesión en donde todos están hablando de resiliencia. Y yo a mis adentros decía, pues para resiliencia la que tuvo México, ¿no? Estábamos en otra reunión y de lo que hablaban es, hay que hacer reformas estructurales. Pues la verdad me daba orgullo decir, pues México ya tiene 12, las estamos instrumentando y ahí vamos, ¿no? Entonces, creo que vamos bien dadas las circunstancias, y si empezamos a enfrentar un poquito de un mejor contexto externo y de ponernos las pilas como nos las hemos puesto para instrumentar las reformas estructurales, yo creo que vamos a tener este año mejores noticias y mejores sorpresas que las que tuvimos el año pasado. Hay que seguir siendo conservadores y siendo cautos con lo que vamos viendo y analizando, pero sin duda vamos a cumplir con los planteamientos fiscales, y por el otro lado pues vamos a seguir esperando que esta volatilidad se vaya acotando. El año pasado, cuando estuvimos producto de las elecciones en Estados Unidos, tuvimos el tipo de cambio arriba de 22. Esta mañana amanecimos por debajo de 19. Quiere decir que también el mercado, como tú bien señalabas, le está imputando ya menor riesgo y menor volatilidad a el tipo de cambio, que a su vez es una confianza en los fundamentales, es una confianza en nuestra solidez macroeconómica, y que estamos teniendo credibilidad en cumplir nuestras metas. Ahora, regresando al tema de los escenarios, pues son muy amplios, puede haber muy, muy malo, muy, muy bueno, no sabemos exactamente cuáles son. ¿Hay, digamos, dentro del planteamiento de escenarios temas fiscales en cuanto a la respuesta que pueda dar México?
Sin duda, yo creo que lo que viene de escenarios de respuesta de política, de análisis de política para este año es cumplimiento de las reformas, instrumentación de las reformas y un tema de estar bien planteados en la negociación de los temas con Estados Unidos, en el diálogo con Estados Unidos. A mí me deja un muy buen sabor de boca. Tuve la oportunidad de estar en ambas reuniones, tanto en las que vinieron los secretarios Tillerson y Kelly, como en las dos que ha tenido el secretario Meade con el secretario Mnuchin. Y a mí lo que me deja es un buen sabor de boca de personas que están conscientes, que saben que tenemos ahorita un reto de diálogo en la relación bilateral, pero que también tenemos que la relación es demasiado amplia. Este tema de pues que tenemos 1 millón de cruces todos los días, intercambiamos $1 millón cada minuto, 370,000 vehículos cruzan la frontera con Estados Unidos. Hay una anécdota que comenta mucho el secretario Meade, que es cierto, cuando estábamos en relaciones exteriores teníamos la certidumbre que la relación México-Colombia pasa por la Cancillería. Ahora, la relación México-Estados Unidos pasa por la Cancillería porque ahorita el secretario Videgaray está teniendo control absoluto de la coordinación del diálogo con Estados Unidos, pero pasan camiones, hay empresas que tienen diálogo, tenemos remesas, es una relación muy robusta, muy amplia y sobre todo muy estructural. Y creo que las últimas declaraciones de los secretarios han ido ancladas en ese contexto. Las de Peter Navarro hace un par de semanas, ¿no? Queremos hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo. Eso yo creo que es lo que tenemos que empezar a trabajar, pero sin duda, dentro de todos estos, digamos, luz que se ve al final del camino y dentro de un mejor anclaje de los escenarios desde un punto de vista más positivo, siempre hay que estar pendientes ante cualquier imponderado y ante cualquier, digamos, suceso que pueda acontecer. Y en ese sentido estamos bien parados, estamos haciendo escenarios y hemos dado muestras de una serie de baterías de respuestas de política. Dimos respuestas de política con Banco de México que tuvo que ver con la intervención en el mercado, que tuvieron que ver con las coberturas, que ha tenido que ver con este diálogo renovado con Estados Unidos, que ha tenido que ver con digamos, todas las permutas que hemos hecho, con las operaciones en euros, con las operaciones en dólares. Entonces, la batería la tenemos, la hemos ido usando conforme se ha ido requiriendo y esto yo creo que nos ha permitido ya estar en un mejor lugar, estamos en una mejor posición en la parte de las perspectivas económicas de nuestro país. Ahora, de cara a los banqueros, ¿qué esperar? Yo creo que uno de los temas que ellos más están esperando y ya está, digamos, en consultas, esta parte que es la ley FinTech y cómo se van a adaptar. ¿Qué papel tiene que jugar la banca en este México 2017 que enfrenta cierta incertidumbre y la redefinición de su papel con Estados Unidos y con el mundo, obviamente? Bueno, el tema fintech es un tema que llegó para quedarse, es un tema que existe, que opera, que transacciona, que ya involucra a muchos actores a nivel mundial con operaciones que tienen que ver con las P2P o P2Peer, que tiene que ver con el crowdfunding, que tiene que ver con las criptomonedas. Entonces, ya hicimos un trabajo muy serio, muy robusto con Banco de México, sacamos ya una propuesta de ley fintech y además propuestas de modificaciones a 11 otras leyes que tienen que ver con el sector financiero para dar andamiaje correcto a esta ley fintech. Ya la estamos circulando con el gremio de la banca, los aseguradores, las casas de bolsa, desde luego los fintechs, y ahorita lo que estamos es esperando comentarios. He recibido buenos comentarios estos días que hemos estado aquí. Tiene que ser una regulación muy marco, una regulación general, porque es una industria muy cambiante, es una industria muy específica y que si por algo se caracteriza es por la innovación. Tuvimos esta discusión ahora en el G20, hay muy pocos países todavía que están regulando ya esa ley, el Reino Unido a la vanguardia con este esquema que se llama Regulatory Sandbox o ejercicios de regulación que permiten acotar y controlar ambientes regulatorios y de desarrollo de mercados para ver cómo podemos ser más eficientes en la regulación a futuro. Y creemos que es importante que México esté en la vanguardia de contar con esa regulación. Tenemos que preservar la innovación de ese sector, tenemos que preservar la integridad, tenemos que preservar la protección a los usuarios y yo creo que eso va a ser lo más importante porque es un sector, reitero, que ya llegó para quedarse, que son las nuevas tecnologías aplicadas a servicios financieros y que nos pueden dar muy buena cobertura para aquellas personas que hoy
todavía no son parte del sistema financiero. Para microempresarios en la sierra, en la montaña, que tienen un aparato de teléfono y que a través de eso pueden conseguir un crédito para un buen proyecto. Entonces tenemos que detonar la creatividad, detonar el mayor financiamiento, la inclusión, al mismo tiempo de preservar la estabilidad del sistema financiero, proteger a los usuarios del mismo y desde luego incentivar la innovación. Por supuesto, sí, en un país de 57% de informalidad, un incentivo a la formalidad tiene que ser tener cuentas de banco, etcétera, servicios financieros, que es, digamos, pues una cabeza de playa que puede hacer una modificación. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, muchísimas gracias por hablar. Ya estaremos hablando, espero, por teléfono hacia adelante, porque Claro que vienen sí. cosas muy interesantes. Claro Gracias. que sí. Siempre a la orden y un gusto platicar contigo y con tu auditorio.